Oye, cada día está más cerca la Navidad, pero nosotros como cristianos principalmente celebramos es el nacimiento de Jesús. Vamos a ver el día de hoy un pasaje que habla acerca de algo que sucedió hace 2000 años cuando Jesús nació. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de esas buenas noticias, acerca de esa buena noticia. Hoy hay gozo en nuestros corazones, tiempo de felicidad, paz y amor. Festejamos que ha nacido un niño que nos da esperanza, luz y redención. Oh, 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 dígalo. Navidad, tiempo de celebrar que Jesús a los hombres vino a salvar. Navidad, tiempo de celebrar que Jesús nuestro Rey nació. La 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 la. Se iluminan todas las estrellas, recordándonos que el Salvador nació. Hay gran fiesta en toda la tierra, y a Jesús es a quien festejamos hoy. Dice: oh, 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 oh. Navidad, tiempo de celebrar que Jesús a los hombres vino a salvar. Navidad, tiempo de celebrar que Jesús nuestro Rey nació. Oh, 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 oh. Dice: Navidad, tiempo de celebrar que Jesús a los hombres vino a salvar. Navidad, tiempo de celebrar que Jesús nuestro Rey nació. Navidad, tiempo de celebrar que Jesús a los hombres vino a salvar. Navidad, tiempo de celebrar que Jesús nuestro Rey nació. Navidad, tiempo de celebrar que Jesús a los hombres vino a salvar. Navidad, tiempo de celebrar que Jesús nuestro Rey nació. Dígalo. Navidad, tiempo de celebrar que Jesús a los hombres vino a salvar. Navidad, tiempo de celebrar que Jesús nuestro Rey nació. Apláudale fuerte a nuestro Rey Jesús. Qué bendición, ¿no? Poder estar en la casa de Dios y poder alabarle. Oye, cada día está más cerca la Navidad, cada vez se acerca, la gente ya se está preparando. Yo sé que muchos aquí quizá ya están haciendo planes para celebrar la Navidad, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ya están preparándose? Algunos de ustedes ya han estado comprando regalos, preparando la cena, pensando en qué van a hacer de cenar. ¿Se están preparando para esta celebración o no? Sí, la mayoría de nosotros, yo creo que ya hemos pensado qué es lo que vamos a hacer en Navidad, qué es lo que se va a hacer de cenar, comprando regalos. Ya sale uno a la calle y uno comienza a ver las tiendas llenas de gente buscando hacer las compras. Pero nosotros como cristianos fíjate que nosotros no solamente celebramos de manera cultural como el mundo lo hace, por supuesto que también queremos tener una bonita celebración, reunirnos con amigos, con familia, pero
lo que como cristianos principalmente celebramos es el nacimiento de Jesús. Todo aquello que ha venido a rendir su vida a Cristo, que ha entregado su vida a Jesús, ha recibido la salvación de Jesús, es importante que tú y yo no solamente nos involucremos en los adornos, en la cena, en los regalos, sino que nuestra meta principal para estas fechas es celebrar que Jesús nació. Y justamente, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque este es el mensaje de Navidad y justamente vamos a ver el día de hoy un pasaje que habla acerca de algo que sucedió hace 2000 años cuando Jesús nació, ¿verdad? Y Jesús nació de la Virgen María y estaba en un pesebre envuelto en pañales y la historia que vamos a ver está en el Evangelio de Lucas y Lucas narra esta historia de esta manera, donde había un grupo de pastores que estaban en el campo cuidando, pues haciendo lo que los pastores hacen, ¿no? Cuidando de sus ovejas y estaban ahí cuidando de que no viniera un coyote, un lobo, quizá alimentando a las ovejas. Dice que se turnaban unos con otros para, mientras unos dormían, quizá los otros cuidaban las ovejas de otros y estaban ahí. Y dice la escritura que repentinamente un ángel se apareció y la gloria de Dios, una luz los envolvió y el ángel traía un anuncio para estos pastores. Este es el anuncio que el ángel le dio a los pastores justo después de que Jesús nació. Vamos a ver este pasaje en Lucas 2, 10 al 11. Y dice que estos pastores se llenaron de temor. ¿Te puedes imaginar haber estado en esa escena, en esa situación donde estaban y de repente un ángel se presenta frente a ti? Yo creo que lo mismo hubiéramos hecho nosotros, nos hubiéramos llenado de temor, de qué es esto, nunca lo había visto en mi vida. Y ahí estaban los pastores y lo primero que le dicen el ángel a estos hombres, les dice, los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo, porque les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Qué maravillosa noticia, porque había nacido el Salvador que la humanidad necesitaba. Ese ángel les estaba dando una noticia extraordinaria a estos hombres. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de esas buenas noticias, acerca de esa buena noticia de que el Salvador nació hace 2000 años y que traerá gran alegría. Es muy interesante porque a mí me llama la atención que el ángel no les dijo solamente para un grupo selecto traigo estas noticias, o solamente para esta generación. El ángel les dijo para toda la gente. Y sabes, eso te incluye a ti, me incluye a mí y nos incluye a todas las personas que pasaremos a través de la historia por este mundo. Porque las buenas noticias de un Salvador, de que Jesús nació, son para todos. Y estaba pensando en esto porque habla de buenas noticias. Y una noticia, ¿qué es una noticia? Bueno, una noticia es un acontecimiento, un hecho, algo que sucedió, ¿verdad? Que generalmente es de interés público, aunque también puede ser de interés personal, ¿verdad? Y que puede afectar la vida cotidiana de aquel que recibe la noticia, ¿verdad? Entonces, yo no sé, ¿alguna vez has recibido una noticia? Todos sabemos que hay noticias buenas, quizá hay noticias malas. ¿Alguna vez has sido quizá impactado por una noticia mala en tu vida? Quizá has recibido una noticia que quizá ha afectado tu vida, ha afectado tus decisiones, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Me acuerdo hace tiempo, nosotros como familia recibimos una mala noticia y las malas noticias muchas veces pueden llegar a traer
pueden llegar a traer cierto temor a nuestra vida, pueden llegar a traer tristeza, pueden llegar a traer dolor, ¿verdad? Y esta mala noticia tenía que ver con una persona que amábamos mucho y que amamos mucho todavía por el recuerdo que dejó en nosotros. Nuestra tía María Luisa, una mujer entregada a Dios que había rendido su vida a Cristo. Y recuerdo cuando recibimos esta noticia de que a ella le habían detectado cáncer, y terrible porque el cáncer se la llevó en 7 meses. En 7 meses la consumió. Y gloria a Dios por la salvación que tenemos en Cristo, la verdad, porque tenemos la esperanza en Cristo, y al ser una mujer que había rendido su vida a Cristo, sabemos que hoy ella está en la presencia de Dios, donde ya no hay llanto, donde no hay dolor, donde todo es gozo en la presencia de nuestro Dios. Y ella está gozando de aquello que todos los que somos cristianos anhelamos un día gozar, ¿no? Estar en la gloriosa presencia de Dios. Pero definitivamente esa noticia, cuando la recibimos, trajo muchas dudas y trajo dolor y trajo sufrimiento a nuestras vidas, ¿no? Por otro lado, también en nuestro caso hemos recibido buenas noticias, y las buenas noticias, al contrario de las malas noticias, pues traen felicidad a nuestra vida, traen gozo, ¿verdad? Y me acuerdo que por mucho tiempo mi esposa Anaí estaba en un tratamiento médico y no podíamos tener hijos. No es que no pudiéramos, pero por el tratamiento que estaba atravesando, no era prudente que saliera embarazada, ¿verdad? Porque se podía ver todavía más afectada su salud, y llegamos a un punto en que pensamos que Anaí y yo ya no íbamos a poder tener hijos, y anhelábamos tener hijos como muchos matrimonios, y fue tan grande la bendición que recibimos cuando nos dijeron que el tratamiento había acabado, que todo estaba bien y que podíamos intentar tener hijos. E intentamos y recibimos la noticia de que Anaí estaba embarazada de nuestro hijo Mateo, que ha sido una gran bendición a nuestra vida, y fue una noticia que trajo tanta alegría a nuestro corazón. Y aunque la paternidad es todo un reto, la verdad, y todos los que son papás saben, ¿verdad? Pero es una gran bendición, y llenó nuestro matrimonio, nuestro hogar de gran alegría. Y después tuvimos a nuestro hijo Benjamín, que también ha sido una gran bendición para nuestra vida. Entonces hay buenas noticias que traen alegría a nuestra vida. Cuando, por ejemplo, en el lugar donde estamos viviendo, cuando aplicamos para vivir ahí, estábamos con la incertidumbre de decir, porque metimos la aplicación y no sabíamos si nos iban a aprobar. Y cuando recibí la llamada y me dijeron, ¿saben qué? Sí aprobaron, sí aprobaron para vivir en el lugar que ahora vivimos. Y eso causó mucha alegría. Lo primero que hice fue agarrar el teléfono, hablarle a mi esposa y decirle, ¿sabes qué? Sí nos aprobaron. Y ahí estamos, ahí tenemos, es nuestro hogar, ahí están creciendo nuestros hijos, y fue una gran bendición. Entonces, hay noticias que recibimos, y yo estoy seguro que tú también has recibido noticias en tu vida que de alguna manera han afectado tu vida para bien, ¿verdad? Sobre todo si son buenas noticias que han afectado en la manera en que tomas las decisiones. Y hoy vamos a hablar, obviamente no vamos a hablar de las noticias que recibimos personalmente solamente, sino de estas noticias que el ángel les compartió a estos pastores. Esta gran noticia de gran alegría para toda la gente, que es que Jesús nació hace 2000 años. Y quiero apuntar a algo, fíjate, me pareció tan interesante porque Lucas en este evangelio, cuando hace esta narración, me fui al principio del evangelio para ver cómo comenzó esta historia. Y cuando voy a Lucas, capítulo 1, versículo 1, me doy cuenta que Lucas comienza de esta manera diciendo: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y algo que me llamó mucho la atención, si te das cuenta, puse en amarillo la palabra muchos. Y yo dije, ¿por qué
al comenzar este evangelio, donde Lucas va a comenzar a narrar la vida de Jesús, sus milagros, sus enseñanzas y todo, la muerte de Jesús y su resurrección, ¿por qué comienza diciendo muchos han intentado? Y me preguntan, ¿cuántos son muchos? Quizá muchos serán 4, porque tenemos otros evangelios. Tenemos el evangelio, por ejemplo, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan. Pero, ¿será que 4 son muchos? ¿O cuántos son muchos? ¿Muchos son 10, 20, 40? No, la realidad es que no sabemos, pero me pareció tan interesante que Lucas dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas, o sea, de la vida de Jesús, de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. Es decir, aquí Lucas se estaba asegurando de que los que leyéramos este evangelio supiéramos que no son cosas que se habían inventado. No eran cuentos ni fábulas, sino que eran cosas que se habían transmitido de personas que habían estado con Jesús, personas que habían visto los milagros que Jesús había hecho, personas que habían escuchado de primera mano las enseñanzas que Jesús había compartido con la gente. Dice, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales, que estuvieron ahí y servidores de la palabra. Y luego vemos el versículo 3, dice, por lo tanto, dice, yo también. Lucas dice, yo también. ¿Por qué dice yo también? Porque ya otros también lo estaban haciendo. Muy interesante. Déjame apuntar algo aquí. En la antigüedad, no cualquier persona escribía acerca de la vida de alguien más. Porque escribir en la antigüedad, en el primer siglo, era muy caro. Los utensilios que se utilizaban para escribir algo eran sumamente costosos, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, ¿qué es eso que hacía que alguien invirtiera su vida, invirtiera su tiempo, invirtiera sus recursos para escribir acerca de la vida de alguien más? Y cuando te pones a pensar en la vida de Jesús, te das cuenta que Jesús era un carpintero, que Jesús era un obrero. Jesús en alguna ocasión dijo que él ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Y solamente estuvo 3 años ante el ojo público y todos los primeros años, la realidad es que no sabemos mucho de la vida de Jesús. Y uno se pone a pensar, ¿por qué razón? ¿Por qué razón Lucas consideró, y no solo Lucas, pero muchos otros consideraron que era importante guardar un registro de la vida de ese hombre llamado Jesús? Porque eran buenas noticias, porque era bueno. Era importante porque era relevante para las personas que vivían en el tiempo de Lucas. Porque lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó no lo habían visto nunca antes. Porque era algo que estaba sucediendo, que eran buenas noticias para todos. Y continúa Lucas diciendo, por lo tanto yo también estoy escribiendo acerca de Jesús, excelentísimo Teófilo. Y no sabemos quién es Teófilo. Algunos han llegado a la conclusión que era un hombre muy rico, que quizá fue el que patrocinó a Lucas para que escribiera este evangelio. Pero le dice, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, dice, he decidido escribírtelo ordenadamente. Muy interesante porque Lucas estaba dirigiendo a este hombre llamado Teófilo. Yo creo que por su mente nunca le pasó que el evangelio que estaba escribiendo allá en el primer siglo iba a ser algo de lo cual se estaría predicando en muchas iglesias por generaciones y generaciones y generaciones. Y le dice, he investigado todo esto con esmero desde su origen, es decir, desde el principio, desde que todo comenzó, desde el nacimiento de Jesús.
Meticulosamente he preguntado a aquellos que estuvieron con Jesús y he tratado de incluir cada uno de los detalles importantes, porque estos son buenas noticias dignas de ser compartidas con el mundo. Porque estas eran buenas noticias dignas de ser registradas en este evangelio y en los otros evangelios también. Y dice, he decidido escribírtelo ordenadamente. Y aquí está la razón. Y esta razón no solamente es para Teófilo, pero esta razón por la que se escribió este evangelio, que son las buenas noticias, son para ti y para mí también. Dice, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. ¿Cuántos de nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, venimos a la fe y no conocíamos mucho de Jesús, pero alguien nos había hablado de Jesús? ¿Cuántos de nosotros quizá venimos a Jesús en un tiempo de necesidad y yo lo único que quiero es que alguien haga algo en mi vida, no sé qué hacer, me han hablado de este Jesús, voy y bueno, y comienzo a conocerlo? Pero qué importante es que existen estos evangelios y este evangelio de Lucas para que tú y yo no solamente creamos a la ligera, sino que podamos tener plena seguridad de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado. Tú y yo podemos leer, de hecho, si nunca lo has leído, es fascinante. Y hoy vamos a ver varios pasajes en el evangelio de Lucas. Si nunca lo has leído, yo te recomiendo de verdad. Este evangelio es sorprendente la manera en como Lucas narra ciertos eventos en la vida de Jesús que te van a dejar de verdad que con el ojo cuadrado. Y hoy quiero compartir contigo, iglesia, algunos eventos de este evangelio que nos van a dejar ver si realmente esto que el ángel les dijo a estos pastores al principio realmente son buenas noticias. ¿Estás conmigo, iglesia? Vamos, ¿me acompañas por este viaje? Esta es la pregunta con la que vamos a lidiar toda la predicación. ¿Es el nacimiento, la vida, las enseñanzas, el mensaje de Jesús realmente bueno? ¿Son realmente buenas noticias? Porque yo no sé si tú has escuchado, pero hay personas que creen que de alguna manera la religión es nociva para la sociedad y para el mundo. ¿Has escuchado de eso? ¿Has escuchado que hay personas que dicen que si no existieran las religiones sería un mundo mejor? Y en esto incluyen también el mensaje de Jesús, que Jesús jamás su intención fue fundar una religión. Jesús vino para salvar al pecador y Jesús vino para que podamos ser reconciliados con el Padre y poder tener una relación con Él, no para fundar ninguna religión. Pero la pregunta es esa, ¿es realmente estas buenas noticias, estas noticias que el ángel estaba dando a los pastores, ¿es bueno para mí? ¿Es bueno para ti? ¿Será bueno para mi familia? ¿Será bueno para mi comunidad? ¿Será bueno para este mundo? Pues vamos a ver, ¿no? Déjame contarte una historia que narra Lucas, en Lucas 5, 17 al 26. La historia narra en este pasaje, y tú lo puedes leer en tu casa, no lo vamos a leer aquí, sino leeríamos un montón de versículos, pero tú lo puedes apuntar y está en Lucas 5, 17 al 26. Tú puedes ir a tu casa hoy en la tarde y lees este pasaje. Pero la historia narra que Jesús estaba enseñando en la sala de una casa, estaba enseñando dentro de una casa. Y era tanta la necesidad de la gente de escuchar este mensaje que Jesús compartía, que el lugar estaba abarrotado de personas. Las personas estaban por fuera de la casa, y dice que, fíjate que narra que había un hombre paralítico y algunos hombres llevaban a este hombre paralítico y querían acercarlo a Jesús porque habían escuchado que Jesús sanaba y hacía milagros, y decían, bueno, esta persona necesita sanidad y necesita un milagro de Jesús, vamos a llevarlo
con Jesús para que sea sanado. Pero cuando llegaron al lugar vieron que estaba llenísimo de gente y quizá intentaron por un lado y intentaron por el otro y no pudieron entrar, no pudieron acercarse a Jesús. Y lo que estos hombres hicieron es que se subieron a la azotea del lugar y llevaron a su amigo paralítico y empezaron a hacer un orificio en la azotea. ¿Te puedes imaginar? Quizá, imagínate en este lugar que estuviera lleno de personas y que alguien si estuviera aquí Jesús y alguien está buscando a Jesús para que haga un milagro en su vida y como está lleno y no puede entrar, empieza a hacer un orificio en el techo. Dice que eso sucedió y estaban haciendo un orificio y bajaron a este paralítico de alguna manera y lo pusieron frente a Jesús. Lo pusieron frente a Jesús, aquel que podía sanarlo de la enfermedad. Y muy interesante, porque uno esperaría, bueno, lo pusieron frente a Jesús, lo primero que Jesús va a hacer lo va a sanar. Y Jesús dijo una frase que uno se queda, pero ¿por qué Jesús hizo eso? Jesús le dijo, tus pecados son perdonados, le dijo. Y yo sinceramente, queridos hermanos, me preguntaba, yo me preguntaba, yo mismo al preparar ese mensaje decía, ¿por qué Jesús, en lugar de sanarlo, fácil, sana y ya te vas, le dijo, tus pecados son perdonados? Y yo me puse a pensar en mi vida y en la vida de muchos de nosotros, que quizá venimos a Jesús porque tenemos una necesidad. Quizá el día de hoy tú veniste a este lugar buscando de Dios porque hay una necesidad en tu vida. Quizá hay una crisis en tu matrimonio. Quizá estás enfrentando una crisis con tus hijos. Quizá, yo no sé, quizá estás enfrentando una enfermedad y ya estás cansado y dices, ¿a dónde voy? Ya los doctores me han hecho una cosa, me han hecho otra y yo creo que solo Dios puede ayudarme. Y muchas veces venimos con ciertas necesidades delante de Dios. Pero ¿sabes? Lo maravilloso de Dios es que Dios nos conoce mucho mejor a ti y a mí de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y de alguna manera Jesús vio que la más grande necesidad en la vida de este paralítico era que sus pecados fueran perdonados. ¿Sabes? Jesús, más allá de sanarnos exteriormente, Él quiere sanar nuestro corazón. Él quiere sanar tu vida, tu corazón. Él quiere sanar tu alma. Más allá del problema con el que vienes, más allá de la situación que traes delante de Dios y dices, Dios, ayúdame en esta situación. Dios dice, sí quiero ayudarte, pero hay un problema más grave dentro de ti. Y ese problema se llama pecado. Y quiero sanarte. Quiero limpiarte de todo pecado. Sí, te voy a sanar y te voy a ayudar en la situación que estás sufriendo. Pero antes que eso, voy a sanarte. Voy a sanar tu espíritu, voy a sanar tu alma. Y Jesús le dice al paralítico, tus pecados son perdonados. Ahora, déjame decirte algo. Esto fue algo escandaloso porque estaban ahí algunos fariseos y maestros de la ley y se quedaron asombrados y empezaron a murmurar y dijeron, oye, ¿quién es este? ¿Quién se cree este Jesús que perdona pecados? Si solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve Jesús a hacer algo como eso? Y Jesús se dio cuenta que estos líderes religiosos estaban murmurando y les dijo, ¿qué es más fácil? Es más fácil decirle a este hombre, levántate y anda, o tus pecados son perdonados. ¿Qué es más fácil? Jesús les dice estas palabras. Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre,
un título que solamente era para el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Les dijo, pues yo voy a demostrarles que tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Y luego le dice al hombre, levántate, toma tu camilla y anda. Y este paralítico no solamente recibió el perdón para sus pecados, no solamente recibió sanidad interior en su espíritu y en su alma, sino que también fue sanado de una enfermedad física. Y dice la palabra de Dios que ese hombre se fue alabando a Dios. Y todos los que estaban ahí al ver el milagro de Jesús, alababan a Dios. Déjame preguntarte algo. Para este paralítico, Jesús, su mensaje y sus milagros, ¿fueron buena noticia? Amén. Fueron buenas noticias. Así como el ángel les daba la noticia a estos hombres que estaban pastoreando sus ovejas, sí fueron buenas noticias. Por supuesto que fueron buenas noticias. Para este hombre necesitado de sanidad, pero sobre todo necesitado del perdón de Dios en su vida, sí fueron buenas noticias, porque de eso se trata la Navidad, queridos amigos que están aquí. Buenas noticias. Es el nacimiento, la vida, las enseñanzas y el mensaje de Jesús bueno. ¿Son realmente buenas noticias? Déjame platicarte otra historia que Lucas cuenta en este mismo capítulo 5, en el Evangelio de Lucas. Dice que salieron de ahí, de ese lugar, iban de camino y en el camino se encontraron a este cobrador de impuestos, este hombre llamado Mateo. En algunos evangelios le llaman Leví. Eran conocidos por ser personas corruptas, por ser personas faltos de integridad. Personas que de alguna manera los habían marginado, los habían rechazado, los habían desechado como parte del pueblo de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué razón? Bueno, la razón es porque estos cobradores de impuestos eran judíos que trabajaban para el imperio romano, que era un imperio opresor sobre el pueblo judío. Entonces eran vistos como personas que habían traicionado a su propio pueblo. Entonces me parece tan interesante porque en los evangelios vemos que dicen que eran los pecadores y los publicanos, como si los publicanos y cobradores de impuestos fueran una especie especial de pecadores. Es decir, estaban los fariseos, estaba la gente normal, luego los pecadores, las prostitutas, y luego estaban ahí los cobradores de impuestos, ¿no? Como lo más bajo, lo más despreciable. Quizá pensaban que si había vida después de la muerte era mejor que estos hombres disfrutaran de esta vida porque no estarían ahí, ¿no? Y estas personas eran marginados, despreciados, ¿no? Y ahí estaba Mateo cobrando impuestos, porque dice el relato en el capítulo 5 de Lucas que estaba cobrando impuestos. Y Jesús le dice a Mateo, ahí donde lo ve, le dice, sígueme. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo? Sígueme. Yo creo que Mateo se ha haber quedado sorprendido porque a Jesús lo estaba siguiendo una multitud. Yo creo que Mateo seguramente dijo, sígueme, pero ¿no eres acaso tú un hombre que viene de Dios? ¿No sabes quién soy y no sabes lo que estoy haciendo? Estoy haciendo aquello que ha hecho que sea un marginado. Estoy practicando justamente ahorita aquello que ha hecho que sea considerado uno de los peores pecadores. Y tú, Jesús, ¿me estás llamando a seguirte? ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Lo más sorprendente es que dice el pasaje que Mateo se levantó, dejó lo que estaba haciendo y comenzó a seguir a Jesús.
Y lo primero, no dice esto del pasaje, pero yo me imagino que lo primero que Mateo le preguntó a Jesús, bueno, y pues ¿para dónde vamos? Ya estoy dispuesto a seguirte, ¿para dónde? Y esto es más sorprendente, iglesia. Jesús le dijo, vamos a tu casa. Jesús estaba dispuesto a ir a la casa de este hombre pecador, de este hombre que había sido desechado por su propio pueblo. Yo me imagino que los demás discípulos, siendo judíos, han de haber dicho, por favor, Jesús, ¿cómo vamos a ir a la casa de este hombre? O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a la casa? No sabes quién es Mateo, el cobrador de impuestos. No te das cuenta. Yo creo que Jesús les dice, ustedes también síganme y vamos a ir a la casa de Mateo. Y dice el pasaje que estaba Jesús ahí en la casa de Mateo, y dice que había más cobradores de impuestos, más publicanos. Yo creo que todos los amigos de Mateo, y estaban ahí algunos fariseos, algunos hombres religiosos, y otra vez comenzaron a murmurar acerca de Jesús, diciendo, ¿cómo es posible que este hombre dice que viene de Dios y está ahí comiendo con pecadores y publicanos? ¿Poco no es una locura, iglesia? Y aquí están las buenas noticias. Mira lo que Jesús les mandó decir a estos hombres religiosos. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¡Qué maravilla! ¿Crees que son buenas noticias? Yo no sé cómo vienes el día de hoy tú a este servicio. Quizá tú también te has sentido indigno. Quizá tú también sientes y sabes que le has fallado a Dios. Quizá tú también sabes que se te hace difícil saber que Dios puede perdonarte. Pero lo único que Jesús nos deja ver en este pasaje es su carácter compasivo, misericordioso, un carácter de amor y lleno de gracia para gente como tú y como yo. Pecadores que no merecemos recibir nada de parte de Dios, pero Él en cambio nos da su amor, su gracia y su misericordia. Si hoy estás aquí y te consideras un hombre, una mujer pecadora, que le has fallado a Dios y que dices, es que no es posible que Dios pueda perdonarme por lo que he hecho, hoy Jesús te dice lo mismo que le dijo a Mateo. Sígueme, 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 ven y verás si no cambio tu vida y tu destino para siempre. Gloria a Dios. Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Es el nacimiento, la vida, las enseñanzas y el mensaje de Jesús bueno? ¿Es bueno para ti, bueno para mí, bueno para mi familia? ¿Es bueno? Para Mateo fue bueno. Para Mateo, siendo un pecador desechado, fue bueno, porque Dios le dio un destino diferente. Déjame contarte otra historia. Dice Lucas 5 del 1 al 11. Puedes anotar ahí. No vamos a leer toda la historia, pero tú la puedes leer en tu casa. Y esta historia es acerca de un hombre llamado Pedro, un pescador. Yo sé que muchos ya lo han escuchado acerca de él. Yo sé que muchos saben quién es Pedro. Dice que la historia comienza de esta manera. Dice que cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes, dice, se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios, porque Jesús es Dios.
Y Jesús, cuando hablaba palabra de Dios. Y muchos, me parece tan interesante esta parte del pasaje, porque era tan irresistible escuchar a Jesús, porque Jesús enseñaba como ningún otro antes había enseñado. Porque Jesús traía un mensaje de amor, reconciliación, un mensaje de gracia, de transformación, de restauración, de paz. Y las multitudes lo seguían. Y dice que estaba aquí, a la orilla del mar de Galilea. Y dice que grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús, estando ahí, al ver la multitud, dice que notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores les habían dejado mientras lavaban sus redes. Es decir, estos pescadores habían estado pescando toda la noche. De hecho, no habían pescado absolutamente nada, y ahí estaban lavando las redes, ¿no? Después de haber pasado la noche sin pescar absolutamente nada. Y dice que Jesús se subió a una de las barcas. Dice, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón es Pedro, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Y muy interesante, porque dice que la empujó al agua, quizá un poco despegado de la orilla, para poder enseñar de una mejor manera y hacer que la multitud que lo seguía pudiera escuchar sus enseñanzas. Dice que luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Y dije, ¿y Pedro dónde quedó? Me preguntaba yo. Bueno, quizá Pedro se sentó ahí a un lado de Jesús. ¿Sabes? Algo que noté en este pasaje es que Pedro no andaba buscando a Jesús. Muy interesante. Pedro estaba ahí. Y aunque Pedro no estaba buscando a Jesús, Jesús sí tenía un plan y un propósito para Pedro. Y muchas veces, quizá tú el día de hoy, tú veniste a acompañar a alguien, ¿no? Y dices, pues no, pues me han dicho de la iglesia y pues voy a ir, y sobre todo ahora que se acerca la Navidad, y a lo mejor estás aquí y no necesariamente estás buscando de Dios, no solamente te trajeron por ahí. Y Pedro estaba ahí. Muy interesante, porque Jesús terminó de enseñar, terminó de dar su sermón, y yo creo que esta multitud comenzó a irse a sus casas y Pedro estaba ahí. Y de repente le dice Jesús a Pedro, vamos a pescar. Vamos mar adentro porque vamos a pescar. Y Pedro seguramente le dijo, pero pues, oye Jesús, no hemos pescado en toda la noche. ¿Tú crees? Vamos a ir a pescar ahorita, no vamos a agarrar nada, sobre todo porque no es una hora en la que generalmente pescamos. Pero de alguna manera Pedro le hizo caso a Jesús y echó la red. Y dice que sacaron tantos peces, pescaron tanto, que la barca comenzaba a hundirse. Y muchos empezaron a ver y empezaron a acercarse y empezaron a llenar sus barcas, y estas barcas estaban a punto de hundirse. Y esta es la parte interesante, iglesia. De alguna manera, sinceramente no sé cómo, pero dice el pasaje que Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí, soy un pecador. Fíjate que yo me ponía a pensar y analizaba este pasaje y decía, a ver, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro lo único que hizo es que obedeció a Jesús, que le dijo que fuera en mar adentro y que echara las redes. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? Quizá Pedro solamente era una persona que buscaba salir adelante. Quizá Pedro era una persona que al hacerse socio de otros pescadores, la Biblia dice que era socio de Jacobo y de Juan, y quizá lo único que anhelaba era sacar adelante a su familia, proveer para su familia. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Vamos a nuestro trabajo porque queremos pagar las cuentas, queremos pagar la renta, queremos
traer comida a la casa, y quizá Pedro decía, yo lo único que quiero es ir adelante, y tenía planes para su vida. Y Pedro seguramente anhelaba que este negocio prosperara. Evidentemente le estaba yendo re mal porque la noche anterior no habían pescado nada, pero Pedro tenía el anhelo de salir adelante, como muchos de nosotros, ¿no? Porque salir adelante cuesta en esta vida. De alguna manera Pedro se dio cuenta que era un pecador. Y la mayoría de nosotros, cuando nos comparamos con otras personas, decimos, bueno, mi vida no está tan mal. O sea, yo no estoy tan mal. Yo no he matado a nadie, no he secuestrado a nadie, no le hago daño a la gente. Lo único que quiero es salir adelante. Yo no soy un pecador. El asunto está cuando nos acercamos a la presencia del Dios, que es santo, santo, santo. Pedro se dio cuenta de quién era Jesús. Pedro se dio cuenta delante de quién estaba, porque le dijo, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Antes de que tú llegaras a mi vida, todo estaba bien. Yo pensé que estaba bien. Pero una vez que te conocí, me doy cuenta que soy un pecador. Ese día, Pedro tuvo un encuentro con Jesús que transformó su vida y su destino para siempre. Dice Lucas 5:10 que Jesús le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y a veces seguir a Jesús nos puede llegar a dar temor, porque ¿qué van a decir los demás? Porque ¿y qué tal si se burlan en mi trabajo de mí? Porque comencé a ir a la iglesia y a seguir a Jesús. No tengas miedo, le dijo Jesús. Y cuando llegaron a tierra firme, dice que dejaron todo y comenzaron a seguir a Jesús. Un hombre ordinario como Pedro, un hombre que tenía anhelos de salir adelante, que tenía su familia, dice el pasaje que lo dejó todo y comenzaron a seguir a Jesús. Y a mí me parece tan maravilloso que del ordinario la vida de Pedro se convirtió en una vida extraordinaria cuando comenzó a seguir a Jesús. Yo no sé si sabes, pero en nuestras Biblias tenemos la primera y la segunda carta de Pedro. Yo no sé si sabes, pero el Evangelio de Marcos seguramente son las memorias de Pedro que quedaron plasmadas ahí, porque Marcos era un discípulo de Pedro. En una ocasión, en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, Pedro predicó y 3,000 personas se rindieron a Cristo. 3,000 personas se convirtieron a Cristo. En una ocasión iban al templo junto con Juan, vieron a un hombre enfermo, milagrosamente lo sanaron y aprovecharon la oportunidad para predicar de Cristo resucitado, y 5,000 personas rindieron su vida a Cristo. Pedro pasó de tener una vida ordinaria, de hacer lo que la mayoría hace, a tener una vida extraordinaria porque tuvo un encuentro con Jesús y su destino y la vida que tenía cambió para siempre. ¡Qué maravilla! Estas son buenas noticias, iglesia. Buenas noticias. Y Dios puede hacerlo en ti y en mí también. Cuando nos rendimos a Él y cuando comenzamos a seguirle. Cuando somos obedientes a Él. ¿Es el nacimiento, la vida, las enseñanzas y el mensaje de Jesús bueno? ¿Son buenas noticias? Bueno, para Pedro fueron las mejores noticias. Y esto cada vez se pone mejor, ¿a poco no? Vamos, 3 historias, buenas noticias. Para el paralítico, para Mateo y para Pedro fueron buenas noticias. ¿Alguna vez has escuchado este nombre? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre sumamente religioso, un perseguidor de la iglesia. Los cristianos le temían. Este hombre entraba en las casas porque pensaba que el cristianismo era algo falso y que el judaísmo corría peligro por causa de estos cristianos. Y dice la escritura, esto lo puedes buscar en el libro de los Hechos,
que Pablo entraba a las casas, sacaba a los cristianos arrastrándolos y los azotaban, los apedreaban, a muchos los mataban y otros iban presos. Ese era Saulo de Tarso, un hombre, un terrorista religioso, un hombre que era de temer. Si tú eres cristiano, tú no te querías encontrar a Pablo por ahí en algún callejón oscuro. Los cristianos le tenían miedo. Y Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Dice en Hechos 9 que Pablo iba camino a Damasco y Cristo resucitado se le presentó. Dice que cayó al piso y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente Saulo se dio cuenta que era la gloria de Dios y que era el mismo Dios presentándose delante de él. Y dijo: ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, al que tú persigues. Ese encuentro con Cristo cambió totalmente la vida de Pablo. Totalmente. Se convirtió en uno de los más grandes predicadores de toda la historia. 13 cartas del Nuevo Testamento en nuestras Biblias las escribió Pablo, compartiendo las buenas noticias, compartiendo que el evangelio era algo bueno, que algo que había cambiado su vida. Y ese es el apóstol Pablo descrito aquí. Dice: comenzó a predicar acerca de Jesús diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Qué maravilla, porque después de ser un perseguidor de la iglesia, un hombre sanguinario, un hombre que buscaba a los cristianos para apresarlos y matarlos, después predicaba: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. En 1 Timoteo, el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Fíjate, y todos deberían aceptarla. Yo no sé si tú estás aquí, pero esto es para ti también. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mira esta declaración del apóstol Pablo: de los cuales yo soy el peor de todos. Yo soy el peor de todos. Pablo predicaba a Cristo. Pablo compartía las buenas noticias. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma algo que yo creo que esta parte son las malas noticias de las buenas noticias. O para que las buenas noticias sean realmente las buenas noticias, esto es necesario reconocerlo. Dice: por cuanto todos pecaron, tú y yo quedamos cortos ante el estándar que Dios pedía de nosotros. Tú y yo nos quedamos cortos, tú y yo somos pecadores. Dice: destituidos de la gloria de Dios. Pero esta es la buena noticia. Sin embargo, es verdad que somos pecadores. Es verdad que le hemos fallado a Dios. Es verdad que le hemos fallado a la gente que está a nuestro alrededor y hemos lastimado muchas veces a la gente que se supone que deberíamos de amar. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente, como los regalos que van a dar ahora en Navidad, ¿no? Gratuitamente, dice, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Esas, iglesia, son buenas noticias. ¿Me dejas contarte una historia más y la última? A finales del 2010, al comenzar el 2011, esta persona que conozco muy, muy bien, muy de cerca, estaba totalmente hundido en adicciones y alcoholismo. Tenía una vida vacía, había estado viviendo una vida
de pecado. En ocasiones esta persona sentía que ni siquiera que le hacía mejor al mundo si no estuviera él en él. Sabía que le había fallado a Dios, sabía que le había fallado a las personas que se supone que debería de amar. Sin identidad, no sabía para qué había nacido ni para qué vivía. Sin propósito, no sabía, no tenía dirección. Pero esta persona tuvo un encuentro con Cristo y su vida fue transformada, su vida fue restaurada, su vida comenzó a tener propósito al comenzar a conocer y a seguir a Cristo. Hoy esa persona tiene propósito. Hoy esa persona tiene identidad. Hoy esa persona predica de las buenas noticias con pasión, porque él mismo ha comprobado que son verdaderamente buenas noticias. Muchos saben quién es esa persona. Muchos aquí saben. Esa persona soy yo. Dios cambió mi vida. Las buenas noticias no solamente fueron buenas noticias para mi iglesia. Han sido buenas noticias para mi esposa. Han sido buenas noticias para mi familia. Han sido buenas noticias para mis hijos. Han sido buenas noticias para mi comunidad. Realmente, el hecho que Jesús haya nacido son buenas noticias porque transforma y cambia vidas. Estas noticias, iglesia, son dignas de ser compartidas. Lucas consideró que era importante invertir su vida, su energía, sus recursos en escribir acerca de estas cosas que sucedieron, porque son buenas noticias. Tu deber, a ti que has recibido las noticias de salvación, y mi deber es compartirlas con la gente que no conoce a Jesús. Iglesia, yo quiero hacerte un reto el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes se comprometen el día de hoy a compartir con alguien esta Navidad, esta época de Navidad, acerca de Jesús y las buenas noticias que Él trajo? Levanta tu mano si tú te comprometes a compartir con una persona en esta temporada acerca de Jesús. Si tú has recibido las buenas noticias, te comprometes el día de hoy delante de Dios, no delante mío. Yo no soy nadie, absolutamente nadie, pero delante de Dios, ¿te comprometes? Tú y yo podemos hacer un impacto en esta generación, en esta comunidad. Tú y yo podemos hacer un impacto en la vida de la gente al compartirle las buenas noticias. Cierra tus ojos un momento. Señor, hoy quiero orar por estas personas que han hecho este compromiso contigo de compartir las buenas noticias de salvación. Que tú naciste, que Jesús nació hace 2000 años y que trajo esperanza a un mundo que estaba muriendo sin esperanza. Señor, yo oro, Señor, para que tú le des la valentía, Señor, para que tú le des el coraje a estas personas, y cuando la oportunidad se presente, y aún así que vayan y busquen la oportunidad de compartir de tu salvación, que tú eres el único Dios en el cual podemos encontrar salvación, perdón de pecados, vida eterna, Señor. Que la gente que reciba las buenas noticias puedan experimentar tu amor y todo lo que tú tienes para ellos, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta gran bendición de poder tener seguridad en estas buenas noticias.
Así como estás con los ojos cerrados, por favor no abras los ojos. Yo quiero hacer una pregunta, porque yo sé que la presencia de Dios está obrando en la vida y en los corazones de algunas personas en este lugar. Yo sé que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y en tu corazón, y quizá este es el mensaje que hará un parteaguas en tu vida, un antes y un después. Hoy Jesús, a través de este mensaje, te está llamando como llamó a Mateo, diciéndole: sígueme. Yo sé que no eres perfecto, yo sé que me has fallado, yo sé que eres un pecador, pero es mi gracia, mi amor, lo que te va a limpiar. Si tú estás aquí el día de hoy y hoy has tomado la decisión de atender al llamado de Cristo, no al llamado solamente de este predicador, sino el llamado de Jesús hacia tu vida, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Levanta tu mano si hoy quieres rendir tu vida a Cristo. Gracias por estas manos levantadas. Acá hay 3, 4, 5, 6, 7 personas levantando su mano. Alguien más, 8 personas levantando su mano. 9 personas levantando su mano, porque hoy están haciendo un compromiso con Dios. Señor, gracias por tu amor y por tu salvación. Gracias por las buenas noticias que hoy estamos recibiendo, que aunque somos pecadores, Señor, dice tu palabra que donde el pecado abunda, Señor, donde el pecado abunda, tu gracia sobreabunda. Señor, yo te pido por estas personas que tú les guíes, que tú les llenes de tu presencia, que tú les llenes de tu palabra, de tu amor, Señor, y que ellos puedan saber, conocer y tener seguridad en aquello que tú prometes. Dios, el día de hoy te damos la gloria y te damos la honra en el precioso, maravilloso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.